le hablaba a una persona y le preguntaba cómo está. Ah, muy bien, pastor. Me estoy alimentando por internet. Muchas gracias por preocuparse, pero no se preocupe por mí. Estoy bien. Ah, muy bien. ¿Sí? O sea, como en pocas palabras, pues muchas gracias por su saludito o por, sí, no se preocupe por mí. Estoy bien. Dios tiene cuidado de mí. Ay, perdóname. Sí, perdón. Sí. ¿Se fijan? Nos vamos enfriando, vamos perdiendo el sentido de nuestra fe, ¿sí? Vamos extraviándonos de la verdad poco a poco, ¿sí? Eh, Primera de Pedro 4:6, ¿sí? Se nos olvida ser agradecidos. Digo, también a veces eso me pasa porque a veces quisiera escuchar, no, pastor, muchas gracias, mira, estoy bien, gracias por preocuparte, ¿no? ¿Sí? Ah, no, no, no te preocupes, estoy bien, Dios me cuida, Dios me guarda. Ah, no, pues está bien, ¿no? Qué bueno, ¿sí? Pues se nos olvida ser agradecidos, ¿sí? De decir, Señor, gracias por la persona que me compartió, gracias, Señor, por la persona que tengo a mi lado, gracias, Señor, por esta familia hermosa en Cristo que tengo, que nos has dado, ¿sí? No, nos empezamos a hacer duros. Ah, pero tenemos el Evangelio. Ah, pero creemos, ¿verdad? ¿Sí? Tengamos cuidado, amada iglesia, ¿sí? Tengamos cuidado de no enfriarnos, por favor, ¿sí? Primera de Pedro 4:6 dice, porque con este fin fue predicado el Evangelio. Fíjate bien cuál es el fin de la predicación del Evangelio. ¿Qué pasó? ¿Sí? Fíjate bien, porque con este fin fue predicado el Evangelio o fueron anunciadas las buenas nuevas, ¿sí? Aún a los muertos, fíjate, aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y esto es algo muy tremendo. Aquí quiero hacer un paréntesis en esta porción, ¿sí? Porque la finalidad, la finalidad de predicar el evangelio y la finalidad por la cual nos fue dado el evangelio, ¿sí? Es con el fin de que vivamos en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Esa es la finalidad del evangelio. Si no está cumpliendo este propósito el evangelio en tu vida y en mi vida, entonces hay algo mal, ¿sí? Entonces, nada más, otra vez, nos aprendimos unas lecciones, nos aprendimos los textos, bien bonito, fuimos adoctrinados, así como se adoctrina a los mormones, a los testigos de Jehová, pero por dentro estamos más muertos y más fríos y más fritos que nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque la finalidad del Evangelio es esa, ¿sí? Que vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Esa es la finalidad de la predicación del Evangelio. Y dice, incluso por eso aún a los muertos, para que sean juzgados en la carne como hombres, pero que vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Por eso el Señor aún bajó. Por eso hasta en eso nuestro Señor tuvo cuidado de bajar al Seol, de bajar al lugar de los muertos, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí repartió dones a los hombres. ¡Wow! Qué tremendo es eso, ¿sí? Entonces, fíjate bien, vamos a Judas. Judas capítulo, pues nada más tenemos un capítulo en Judas, versículo 19-21, ¿sí? ¿Sí estás ahí, amada iglesia? Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta ver esos deditos. Ya en vez de deditos, ya cuando estemos en la congregación, en vez de decir aménes, ya todos vamos a levantar el dedo, mejor. Fíjate bien, Judas,
19:21, dice, estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu, ¿sí? Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, ¿sí? Fíjate, consérvense en qué? En el amor de Dios. Consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, ¿sí? Esto es algo en el cual tú y yo tenemos que estar claros en nuestra vida de fe. Estos son los que causan, dice, los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, es que mi fe en creer que Jesús es el Cristo, ¿sí? Es algo que me ha santificado, y ahora yo santificándome en esa gloriosa y en esa santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservándose en el amor de Dios, esperando ansiosamente que la misericordia de nuestro Señor Jesús el Cristo para vida eterna. Y entonces todo eso debe de empezar a ser desarrollado en mí, ¿sí? No, porque si no, entonces nada más me estoy alimentando y nada más estoy engordando mi cabeza, pero no está produciendo vida en mí, ¿sí? Sigo estático, sigo, ¿cómo se dice? Sigo cauterizado, mi corazón sigue cauterizado. Mi corazón se va encalleciendo cada día y empiezo a hacer, y cada día siento menos, y si están bien los hermanos, qué bueno, y si no, pues está muerto ese corazón, ¿sí? Porque entonces nada más veo para mi necesidad, nada más veo para, ¿sí? Y pues mientras yo esté bien y mi familia, ¿sí? Pues si los demás están mal, pues allá, ajá. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? ¿Dónde estamos como cuerpo? ¿Sí? ¿Dónde está ese amor fraternal? Dice, consérvense en el amor de Dios, esperando, sí, esperando que ansiosamente la misericordia de nuestro Señor y Cristo, misericordia por mí, misericordia quiero, misericordia doy, bienaventurados los misericordiosos, porque entonces recibirán misericordia, ¿sí? Amén. Y luego dice, y satisfagáis, ¿sí? Dice, y no, dice, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, ¿sí? Y no satisfagará, no satisfagan los deseos de la carne, ¿sí? Gálatas 5, acompáñame a Gálatas 5, 19, 21. Gálatas 5, 19, 21 dice así, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, ¿sí? En cuanto detectes algo que hay de esto en tu vida, ¿sí? Tienes que clamar al Señor para que no pierdas el resultado del Espíritu Santo en tu vida. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Es algo evidente, o sea, es algo que tú mismo te estás percatando, es algo que tú mismo te estás dando cuenta, pero que no lo sueltas, no lo dejas. ¿Por qué? Porque te hace sentir bien a tu carnalidad. ¿Por qué? Porque seguimos a veces con conceptos humanos o con conceptos psicológicos. No, es que yo tengo que poner mi protección, pastor, porque me tengo que cuidar de los hermanos hipócritas o de los hermanos falsos. No, así no operan las cosas de Dios, ¿sí? Así no operan las cosas
de la bendita palabra de Dios. El Espíritu Santo así no se mueve, ¿sí? Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Y claro, a veces a lo mejor decimos, bueno, no hay inmoralidad, no hay sensualidad, ¿sí? Pero ¿qué tal a veces la idolatría o la hechicería, o las enemistades, o los pleitos, ¿sí? O los celos, o enojos, o las rivalidades, ¿sí? O las envidias. Es que yo no tomo, pastor, las borracheras conmigo no, pero ¿qué tal las envidias? ¿Sí? A veces. Ajá. Las orgías, no, esas, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Pero ¿qué tal los pleitos, los celos? Ajá, el enojo, ¿sí? Y seguimos enojándonos por cualquier cosa. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿sí? ¿Qué tenemos que estar practicando? Dice la palabra que practiquemos la piedad. ¿Qué tenemos que estar practicando? Que practiquemos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Y entonces, no satisfagáis, Romanos 6:12 dice, siervos no del pecado, sino de la justicia. Acuérdense en segunda de Juan, ¿sí? En la primera carta de Juan, capítulo 2 dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Y qué es practicar el pecado? Practicar la incredulidad, practicar que pensando que yo sigo bien y que yo estoy bien no, sí creo y Jesús es el Cristo y todo, pero no estoy realmente cumpliendo como cuerpo que soy, no estoy cumpliendo como la parte fundamental del cuerpo en el cual el Señor me ha llamado para animarnos unos a otros, para bendecirnos unos a otros, para edificarnos unos a otros, ¿sí? Como les he dicho, háblense unos a otros. ¿Quién ha practicado eso? ¿Sí? Recibo la llamada de una persona, no, yo ya no voy a la congregación, no me voy a congregar porque fulanito, pues no me habla y pues para qué mejor, pues mejor yo sigo así y para qué, ¿sabes? ¿No? Pues entonces, ¿de qué se trata? Claro, entendemos que va a crecer trigo y cizaña, ¿sí? Va a haber cizaña entre nosotros, pero esa la detectamos de volada y ahí la dejamos que crezca, no la podemos quitar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así dice la palabra, hasta que venga el segador que quita el trigo y la cizaña. Pero no por eso es hacer comadre a la cizaña, ¿verdad? Y abrazarla. Ay, vete cizañita, ¿no? ¿Sí? No. Entonces, dice Romanos 6:12, por tanto no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que entonces ustedes no obedezcan a sus lujurias, ¿sí? Lujurias es igual a sus pasiones, ¿sí? Lujurias es igual a nuestras pasiones o a nuestros deseos, ¿sí? Ahora, acuérdense, no estoy hablando por alguien en específico para que, no, y ahora que le picó al pastor, que anda, no, es prevenir, es lo que estoy sintiendo, es lo que estoy viendo, en lo cual tenemos que tener cuidado. Igual la palabra es primero para mí, en la cual yo tengo que, el Espíritu nos va advirtiendo, nos va preparando. ¿Para qué? Para que precisamente no caigamos en esto. ¿Sí? ¿Capichi? Ajá. Entonces, fíjense bien, vamos a Romanos 13 y 14, por favor. No, ese no, espérenme. Vamos a 2 Corintios 7:1, por favor.
Ujú. Dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que estar practicando? ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo? ¿Sí? En Jesús el Cristo de nuestras vidas. Pues eso, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? Ajá. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiándonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, fíjate, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? Pablo a los Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, en pocas palabras, no había ninguna diferencia. ¿Sí? Éramos hijos de ira igual que los demás. ¿Sí? Colosenses 2:11 dice, también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. ¿Sí? Aquí hace una analogía. Lo que era la circuncisión era precisamente quitar, ¿qué? La impureza de la carne, ¿verdad? Se cortaba esa carne. ¿Por qué? Porque representaba impureza. Los que conocen lo de la circuncisión, ¿verdad? ¿Sí? ¡Pac! Se corta, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Sí? Ahora ya no es por mano al quitar del cuerpo la carne, sino ahora es mediante la circuncisión de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mediante Cristo, ahora nosotros somos cortados de la carne, ¿sí? ¿Para qué? Para vivir en el Espíritu, para que vivamos en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es la manera correcta de creer que Jesús es el Cristo, ¿sí? Vivir en el Espíritu es la manera correcta, ¿sí? De creer que Jesús es el Cristo, ¿sí? Me lleva a amarme, amar a unos a otros, amarnos unos a otros, a honrarnos unos a otros, a respetarnos unos a otros, a soportarnos unos a otros. Ese es el perfecto amor de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Fíjate bien, vamos a Colosenses 3, 5 al 10. Colosenses capítulo 3 del 5 al 10, ¿sí? Y dice así de la siguiente manera, la vida vieja y la vida nueva. Ajá. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Fíjate, aquí ya está hablando de hijos de Dios, ¿sí? Pero no porque somos hijos de Dios quiera decir que ya no estamos, que ya estamos exentos de eso, ¿sí? Entonces, aquí nos advierte el Espíritu Santo, aquí nos advierte precisamente la palabra, dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. ¿A qué? A la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, ¿sí? El de anhelar, querer, híjole, ya no tengo, ahora ya cómo hago dinero, ahora está esta situación, ¿sí? Cuídate, cuida tu corazón, ¿sí? Mira, no te va a faltar alimento, Dios es bueno, no te va a faltar techo, Dios es bueno, no nos va a faltar, a lo mejor quedaremos endeudados, pero no nos va a faltar alimento, ¿sí? Cuidémonos, ¿sí? Cuidémonos de la avaricia, que es idolatría. Dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Hoy veo, me mandan pastores, me mandan temas, ¿verdad? No cómo superar el COVID-19, no cómo estar emocionalmente, superar el COVID-19. No, espérate, hay que predicar el evangelio, hay que compartirle el evangelio a las personas, hay que decirles que realmente crean al evangelio, ¿sí?
Ahora ya los temas modernos ahora en la iglesia va a ser en relación a esto, cómo superar, ¿sí? Cómo vivir en armonía con la familia en tiempos del COVID-19 y entonces seguir las corrientes, seguimos siguiendo las corrientes del mundo. No, crean al evangelio, prediquemos el evangelio, compartamos el evangelio, ¿sí? Y dice, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Versículo 8. Pero ahora desechen también todo esto, ira. Fíjate, ahora qué tenemos que desechar, porque ciertamente no ha sido fácil el estar a lo mejor ahí confinados, ¿sí? En nuestros hogares, con nuestros hijos, ¿verdad? Ahora dice desechen, pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus ¿Con sus qué? Espérenme. ¿Con sus qué? Con sus actos perversos. Colosenses 3, espérenme, déjenme mirar. Colosenses 3, del 5 al 10. Me quedé en el 9, ¿verdad? Sí, del 5 al 9, 8. Dice, pero ahora desechan también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de sus bocas. Para aquellos que están en las redes, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Sí? Esto es al Mesías. ¿Sí? Vamos realmente llegando al verdadero conocimiento de quién es el Mesías en nuestra vida, de quién es ese Cordero de Dios, de quién es el Cristo, a la imagen de aquel que lo creó, versículo 11. Y en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o escita, que no era griego ni por nacimiento ni por cultura, escita, esclavo o libre, sino que Cristo, el Mesías, es todo en todos, ¿sí? Y 1, 2, 3, por todos mis compañeros. Amén, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a Primera de Pedro, por favor. Acuérdense, esto es algo que nos está previniendo el Espíritu. El Espíritu Santo habla antes de que pasen las cosas, ¿sí? Antes de que sucedan las cosas. Primera de Pedro 1:14 dice así: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes ahora santos en toda su manera de vivir, ¿sí? O sea, ya no nada más es en algunas cosas, ya no nada más es cuando estoy en la congregación, ¿sí? Ya no nada más es cuando estoy queriendo aparentar, no, en todas las cosas de nuestra vida, ¿sí? Dice, ahora, sean santos, sino que aquel que los llamó es santo, así también ahora ustedes sean santos. ¿En qué? En toda su manera de vivir. O sea, en toda mi manera de vivir, yo debo de entender que estoy separado para Dios. Eso es ser santo, acuérdate. Santo es estar separado para Dios. Entonces, si estoy trabajando en algo secular o en algo que no es el ministerio, bueno, pues lo tengo que hacer en esa misma santidad, recordando y entendiendo que sigo siendo separado para Dios, sigo siendo apartado para Dios. ¿Para qué? Para lo más importante, el ministerio de la reconciliación. Y entonces, sea lo que haga, sea comida o bebida o cualquier otra cosa, dice, hágalo todo
para la gloria de Dios. Ese es vivir en santidad. Ese es vivir nuestra vida en santidad. Todo va enfocado, todo va en relación al Evangelio del Reino, ¿sí? A la proclamación del Evangelio del Reino, ¿sí? Y entonces dice, versículo 16, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Y dice en el 17, y se invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcase con temor o con reverencia durante el tiempo de su peregrinación, aquí en la tierra, ¿sí? Ustedes saben que no fueron redimidos o rescatados de su vana manera de vivir, heredada de sus padres como cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos, en el fin de los tiempos, por amor a ustedes, ¿sí? Entonces Él se manifestó hace más de 2000 años por amor a ti y por amor a mí, ¿sí? Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Así que nuestra fe, ¿sí? Nuestra manera de la fe y la esperanza de nosotros están en Dios. Amén. Y a Él sea la gloria, la honra, el honor y la alabanza, ¿sí? Vamos a Pedro. Ahora vamos ahí mismo, en Primera de Pedro, capítulo 2:11, por favor. Primera de Pedro 2:11. ¿Cómo debe ser nuestra conducta ahora en estos tiempos de crisis? ¿Cómo debe ser nuestra conducta en estos tiempos que estamos pasando y que estamos viviendo? Y mira, venga lo que venga, porque te voy a decir, esto no es para inculcarte miedo, al contrario, es para que busquemos más de Dios. Pero déjame decirte que las cosas se vienen más gruesas, ¿sí? Esto se le llama una reacción en cadena, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que una cosa nos va a llevar a otra y esa otra a otra, ¿sí? Ahorita está el problema de que estamos en casa, ¿sí? Muchos empiezan a desesperarse, empiezan a salir, ¿sí? Y bueno, ajá, ya no es un decir que no existe el COVID-19, realmente hay gente que se está enfermando, ¿sí? Hay gente, pero aún así conocemos personas que trabajan ahí, dicen, pues sí, pero la gente sigue saliendo sin cubrebocas, la gente sigue sin creer y sin entender que realmente esto es algo real, ¿sí? Pero pues es precisamente esa misma ceguera de las personas. Pero a raíz de todo eso, ¿cuánta gente va a conocer a Cristo? Entonces, nuestro punto aquí, ¿cuál es nuestra labor aquí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que detectar? Esta oportunidad. ¿Para qué? Para seguir predicando el Evangelio. Cualquier situación o cualquier cosa, ¿sí? Debe de ser para predicar el Evangelio, ajá, para seguir compartiendo la luz del Evangelio. Pero después de esto, pues, ¿qué se está desarrollando ahora? Ah, bueno, pues en la economía, ¿verdad? ¿Sí? Y luego esta reacción en cadena que conlleva, ah, bueno, pues hay más asaltos, hay más violencia, ¿sí? Pero después a esto a qué conlleva, pues a los fracasos de los gobiernos, ¿sí? Después esto a qué nos va a conllevar, a guerras, ¿sí? A guerras de intereses, ahorita ya hay una guerra política, ya hay una guerra fría otra vez entre China y Estados Unidos, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces una reacción en cadena que de aquí se van a desatar muchas cosas tremendas. Y nosotros, ¿cómo tenemos que estar? Firmes, firmes soldados, ¿sí? Firmes ante la adversidad, firmes en nuestra esperanza, firmes en nuestra fe. Amén, ¿sí?
Tenemos que mantenernos firmes y unidos hoy más que nunca, ¿sí? Entonces aquí Pedro precisamente nos expresa lo siguiente: conducta de los creyentes en el mundo. Amados, fíjate, Pedro ahora, ese Pedro que era caracterizado por ser violento, ¿verdad? Brusco y mocha orejas, ¿verdad? Y le pico los ojos, ¿sí? Ahora fíjense cómo vemos a Pedro. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma, ¿sí? Ahora Pedro, de una manera amorosa, de una manera delicada, dice: amados, les ruego como a extranjeros. O sea, ustedes ya no pertenecen a este mundo, somos extranjeros en este mundo y peregrinos, ¿sí? Que se abstengan, dice, que se abstengan, que se frenen, que se detengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma, ¿sí? ¿Qué son esos pasiones? Ahora, ¿qué son? A lo mejor, ¿sí? No son todas esas cosas, pero a lo mejor sí son tus miedos, sí son temores a ver qué va a pasar, sí son miedos a ver qué vas a comer, o esto. No te preocupes, ¿sí? Dios tiene el control de las cosas, Dios tiene el control de tu vida. Créele a Dios, amén, ¿sí? Dice versículo 12: mantengan entre los gentiles, incrédulos, una conducta. Fíjate, mantengan, dice, mantengan entre los gentiles, o sea, los incrédulos. Debemos de mantener nosotros esta conducta. Mantengan una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al conducirlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, en el día del juicio. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléala como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Amén. Entonces así nos tenemos que conducir, amada iglesia, ¿sí? Y pues son 12:35, no, 12:55, wow, ¿sí? Entonces, pues no sé por qué mi máquina no se ve bien. Entonces, amada iglesia, Sergio García. ¿Dónde? Pues bueno, vamos a orar, amados.